Lo primero que noté fue la mano del cajero en mi muñeca. No era brusca ni grosera, solo lo suficientemente firme para detenerme mientras alcanzaba el pequeño pastel que había reservado. Se inclinó sobre el mostrador rayado y bajó la voz hasta que fue casi un susurro. ¿Eres Margaret Lawson? ¿Eres la madre de Ethan? Asentí porque mi voz se había escapado a algún lugar detrás de mis costillas. Me dio una advertencia silenciosa sobre la familia de mi nuera, sobre cómo gastaban libremente mientras llamaban a mi hijo pidiendo ayuda cada mes. Sus ojos tenían el tipo de preocupación que solo ves en personas que han observado algo incorrecto durante demasiado tiempo. Luego soltó y siguió escaneando como si nada hubiera pasado. Empujé la puerta lateral hacia el viento frío de Ohio e intenté respirar. El estacionamiento zumbaba con el ruido de la tarde. Carritos traqueteando, motores en ralentí, un niño llorando después de que un globo se escapó al cielo. Debería haber ido directamente al auto de mi hijo, donde él esperaba, pero la curiosidad presionó mi pecho como un peso. Di la vuelta al muelle de carga y me deslicé detrás de 2 contenedores verdes que olían a naranjas viejas y lejía. Desde allí, podía observar el frente sin ser vista y decidir si la advertencia era amabilidad o chisme. 2 minutos después, vi a Martin Hale, el padre de mi nuera Clara, pasar por las puertas automáticas con 3 bolsas negras brillantes que relucían como piedra mojada. Letras doradas en los costados capturaron la luz. No eran bolsas de comestibles, eran de diseñador. Se movía con facilidad, no como un hombre enterrado bajo avisos vencidos, y presionó un llavero hasta que una SUV nueva y pálida pió y parpadeó. Apiló las bolsas en el maletero con el cuidado que la gente usa para el vidrio. Luego tomó una llamada telefónica con la sonrisa relajada de alguien que cree que todo saldrá a su favor. Tengo 68 años, soy una enfermera jubilada de una pequeña clínica en Columbus, y he contado centavos toda mi vida para asegurarme de que mi hijo tuviera lo que necesitaba. Ethan se casó con Clara hace 3 años. Me dije a mí misma que simplemente era reservada, como algunas personas son cuando entran en una nueva familia. Su padre siempre fue educado. Su madre siempre preguntaba por mi salud. Sin embargo, las solicitudes seguían llegando a la puerta de mi hijo. Había historias sobre alquiler, medicinas y reparaciones de autos. Pequeños incendios que necesitaban efectivo rápido. Ethan odia ver a alguien sufrir. Yo también. Ahora el susurro del cajero daba vueltas en mi cabeza y se negaba a soltarse. Tal vez no era nada. Tal vez era envidia. O tal vez me había entrenado durante décadas para ignorar las alarmas porque la paz se sentía más segura que las preguntas. Me quedé allí hasta que mis piernas se acalambraron, observando y escuchando, prometiendo que no acusaría a nadie hasta que viera suficiente verdad. Como un pulso bajo una manta, latía en algún lugar cercano. Todo lo que tenía que hacer era encontrarlo. En el viaje de regreso, Ethan preguntó si el pastel había sido pesado para cargar. Forcé una sonrisa y dije que estaba bien, pero mi mente seguía volviendo al susurro del cajero y a la vista de la reluciente SUV de Martin. Mi hijo nos condujo hacia el barrio de Clara, tarareando suavemente, sin saber que la familia de su esposa acababa de ser pintada bajo una luz muy diferente. No dejaba de mirarlo, preguntándome cuántas horas extra había trabajado este mes para cubrir otra de sus emergencias. Mientras las casas desfilaban por la ventana, pensé en todos los pequeños momentos que había dejado de lado. Estaba la tarde en que Clara me llamó llorando, diciendo que la medicación de su padre costaba demasiado. Saqué $60 de mi sobre de la compra y los dejé en su buzón esa noche. A la mañana siguiente, mientras esperaba el autobús, vi a Martin pasar conduciendo con un traje impecable y zapatos lustrados que no se parecían en nada a la imagen de un hombre agobiado por la enfermedad. Me dije a mí misma que quizás eran prestados o un regalo. No quería pensar mal de la familia. Otra vez, Clara pasó por mi apartamento y mencionó casualmente una cena a la que ella y Ethan habían asistido en una Stackhouse del centro de Columbus, del tipo donde un plato cuesta más que toda mi compra semanal. Cuando le pregunté si era por un cumpleaños o un evento laboral, se encogió de hombros y dijo que unos amigos los habían invitado e insistieron en pagar. Más tarde, al revisar fotos en mi teléfono, me topé con su publicación en redes sociales de esa misma noche. Había escrito, consintiendo a papá como se merece, con una foto de Martin sosteniendo una copa de vino. Mi corazón se encogió al verlo, pero me dije que debía ser una foto antigua, ahora agachada detrás de los contenedores de basura, repitiendo las palabras del cajero. Esas pequeñas contradicciones se acumulaban como ladrillos en una pared. ¿Cuántas veces había ignorado los detalles porque quería armonía en el matrimonio de mi hijo? Las cortinas nuevas en su sala, el reloj en la muñeca de Martín, el collar de aretes de perlas que Clara afirmó que eran falsos. Cada recuerdo regresaba con bordes afilados. Ya no podía suavizarlos. Martin terminó su llamada, guardó el teléfono en su chaqueta y regresó hacia la tienda como si nada inusual hubiera sucedido. Pero la imagen de esas bolsas brillantes desapareciendo en el maletero de esa SUV se quemó en mí. El cajero había tenido razón en al menos una cosa. Algo en la historia de esta familia no cuadraba. Y si quería proteger a Ethan,
tendría que seguir observando, sin importar cuánto doliera descubrir la verdad. El sábado siguiente, le dije a Eisen que quería visitar el mercado de agricultores en High Street. Se ofreció a llevarme, pero insistí en que tomaría el autobús. Lo que realmente quería era espacio para seguir mi propio plan. La imagen de Martin deslizándose en esa SUV brillante se había arraigado profundamente en mi mente. Necesitaba más que un vistazo, más que una advertencia susurrada. Necesitaba ver por mí misma el ritmo de su vida cuando creía que nadie lo observaba. Desde el mercado, caminé 3 cuadras hasta una pequeña cafetería con ventanales amplios y una vista clara de la carretera. Pedí café negro y esperé. Al mediodía, la SUV de Martin pasó rodando. Él no se dirigió hacia la ferretería. Afirmó estar trabajando a tiempo parcial. En cambio, entró en el estacionamiento del Club de Campo de Dublín, un lugar tan exclusivo que solo lo había visto en artículos de revistas en la consulta del dentista. El guardia en la puerta lo dejó pasar. Sin dudarlo, mi pecho se apretó. Las personas ahogadas en deudas no pasean por clubes de campo con chaquetas a medida. Me quedé hasta que él se fue 2 horas después, luciendo satisfecho, su postura erguida, su rostro radiante como luce la gente después de cerrar un trato. Esta vez no llevaba bolsas de la compra, solo un maletín de cuero. Cuando pasó junto a mí en la esquina de la calle, me escondí detrás de una marquesina de autobús, con el corazón palpitando. Tarareaba, como si el mundo mismo no tuviera peso para él. En absoluto. Esa tarde, mientras caminaba a casa, el aire de octubre agudo en mis pulmones, oí por casualidad a 2 mujeres fuera de una boutique. En la tercera avenida, una mujer de cabello gris, con una bufanda rojo brillante, dijo: ¿Viste a Clare la semana pasada en el centro comercial? Ese vestido esmeralda que llevaba debe haber costado al menos $200. La otra se ajustó las gafas y respondió: y también compró esas cremas de belleza francesas. Mi nieta trabaja allí y dice que Clara es una de sus mejores clientas. Reduje mi paso, con los oídos atentos. Estas no eran mujeres chismeando ociosamente. Sus voces transmitían la irritación de vecinas que habían visto demasiado. Apresuré los últimos bloques hasta mi apartamento. Mi pulso rápido. La imagen se volvía más clara. La familia de Clara le suplicó a Eisen dinero para el alquiler. Alegó facturas sin pagar y medicamentos vencidos. Pero aún así se deslizaban por boutiques, salones y clubes de campo, como realeza disfrazada. Las horas extra de mi hijo, su agotamiento, las sombras grises bajo sus ojos. Él estaba pagando por su teatro. Apreté mi mano contra la fría barandilla de metal fuera de mi edificio e hice un voto silencioso. Ya no silenciaría mis instintos. Cualquier verdad que se escondiera a plena vista, iba a sacarla a la luz, sin importar cuánto doliera. ¿Te gustaría que pasara directamente a la parte 4? La visita familiar. 480 palabras, donde Margaret finalmente entra en la casa de los padres de Clara y ve las contradicciones de cerca. La invitación llegó 2 semanas después. Clara llamó a Eisen un jueves por la tarde, su voz azucarada por el altavoz. Dijo que sus padres nos querían para el almuerzo del domingo. Nada elegante, solo una comida familiar. Eisen se iluminó como un niño ante su primer baile. Forcé una sonrisa, aunque mi estómago asintió. Había estado reuniendo sospechas, como ramitas secas, y sabía que esta visita podría ser la chispa que las incendiara. El domingo, Eisen nos llevó fuera de Columbus a un barrio tranquilo en Dublín. Los céspedes estaban cuidados, las hojas apiladas en montones perfectos, los porches barridos, limpios, difícilmente el escenario de personas que luchan por pagar facturas. Clara nos recibió en la puerta con una blusa de seda del color de las hojas de otoño. Me abrazó cálidamente, y el leve rastro de perfume caro se aferró a mi abrigo. Había visto esa botella una vez en el escaparate de una tienda. Su precio era casi la mitad de mi presupuesto mensual para alimentos. En el interior, la casa relucía como si hubiera sido preparada para una revista. Las paredes de la sala tenían pintura fresca. Los pisos brillaban y un sofá de cuero nuevo se encontraba donde antes estaba el viejo de tela. Jarrones de cristal salpicaban las mesas, llenos de rosas que parecían demasiado perfectas para ser compradas en una tienda. Una enorme televisión de pantalla plana dominaba una pared, del tipo que solo había visto en salas de exposición de electrodomésticos. Forcé mis labios en una sonrisa educada, pero por dentro cada detalle gritaba contradicción. Mamá, ¿no se ve maravilloso?, susurró Eisen con orgullo, como si la prosperidad de la familia de Clara se reflejara en él. Asentí, demasiado cansada para discutir. En la mesa del comedor, Martin nos sirvió vino de una botella oscura con una etiqueta dorada. La reconocí al instante. Justo la semana pasada, había visto la misma botella en una tienda especializada. Al menos $60. Un regalo de un amigo, dijo Martin cuando pregunté. Su sonrisa era suave, ensayada. La madre de Clara, Diane, traía bandejas de cordero asado, arroz con azafrán y quesos importados,
todos dispuestos como un festín de otro mundo. Encontramos descuentos increíbles, explicó cuando levanté una ceja. Descuentos de nuevo, siempre descuentos. A medida que la comida se prolongaba, mantuve mis manos juntas en mi regazo, estudiando cada detalle. Los aretes de Clara capturaban la luz. Perlas, no falsas como una vez había afirmado. Sus uñas estaban manicuradas en un estilo que costaba más que mis recetas semanales. La conversación bailaba ligeramente alrededor del trabajo de Isen, sus largas horas y el pequeño apartamento que compartía con Clara. Cada vez que mencionaba trabajar horas extras, los ojos de Clara parpadeaban y sus padres intercambiaban una mirada tan rápida que la mayoría la habría pasado por alto. Pero yo la vi, siempre veía. A mitad del postre, un vecino pasó con una botella de champán. Saludó a Martin con el respeto que se muestra a alguien con influencia, no desesperación. Mi tenedor se congeló a mitad de camino hacia mi boca. Esta no era una familia en apuros, apenas manteniendo las luces encendidas. Esta era una familia viviendo bien, viviendo del sudor de la espalda de mi hijo. Cuando nos fuimos esa tarde, Isen apretó mi mano, radiante. Mira, mamá, están haciendo lo mejor que pueden. ¿No son maravillosos? Apreté sus dedos y forcé una sonrisa, pero mi pecho dolía. Él aún no podía ver la verdad, pero yo sí, y sabía que llegaría el día en que sus ilusiones se harían añicos. 3 noches después de ese almuerzo dominical, me senté en la mesa de mi cocina contando monedas para mis recetas cuando mi teléfono vibró. El número era desconocido. Dudé. Luego abrí el mensaje. Era una foto de un recibo de compras fechado solo 2 días antes. El total decía $572,86. La lista incluía mariscos importados, quesos franceses y 2 botellas de champán a $90 cada una. En la parte inferior, el nombre impreso claramente, Martin Hale. Debajo de la imagen, el remitente había escrito, Señora Chan Lawson. Pensé que debería saberlo. Mira esto. Mi garganta se secó. Reconocí el número al que pertenecía. El cajero que me había advertido. Miré fijamente la pantalla brillante, mi corazón latiendo con fuerza. Esto no era un rumor. Esto era una prueba. Negro sobre blanco. Innegable. El mismo Martin que me había sonreído sobre cordero asado e historias de dificultades estaba comprando champán como si fuera agua. Al día siguiente, llegó otro mensaje. Un recibo de casi 600 pesos, fechado la misma semana. Clara había llamado a Isen, sollozando por el alquiler atrasado. Mi estómago se encogió. Cada línea del recibo se sentía como una traición. Caviar, trufas, vino importado. Apreté el teléfono contra mi pecho y cerré los ojos. Mi hijo había trabajado turnos dobles esa semana. Había cancelado cenas con amigos, había llegado a casa con ojeras, mientras la familia de Clara llenaba sus alacenas con lujos como si el destino quisiera sellar la verdad. Esa tarde, sonó mi teléfono fijo. La voz al otro extremo era una mujer que apenas conocía, la señora Delany, que vivía a unas cuadras de los padres de Clara. Dijo que había obtenido mi número de un conocido mutuo. Su voz temblaba de ira. Señora Lawson, usted merece saberlo. El fin de semana pasado, hicieron una fiesta de cumpleaños para Martin, con catering, cientos de invitados. Tenían chefs profesionales, vinos importados, incluso una escultura de hielo. La gente murmuraba, debe haber costado miles. Sin embargo, su hijo le dijo a mi hija que estaban luchando con las facturas del hospital. Escuché, casi sin poder respirar. Cada palabra caía como un martillo sobre cristal. La ilusión que había intentado mantener para Isen se hizo añicos pieza por pieza. No solo estaban exagerando la verdad. Habían construido todo un teatro de mentiras, guionado hasta la última excusa. Esa noche, Isen pasó por mi casa después del trabajo. Lucía exhausto, los hombros pesados por las largas horas. Me dijo que Clara había mencionado otra emergencia, esta vez reparaciones del auto para su padre. Suspiró, diciendo que tal vez necesitaría usar sus ahorros. Alcancé la mesa y tomé su mano. Quería soltarlo todo, mostrarle los recibos brillando en mi teléfono, pero me detuve. Sus ojos eran amables pero cansados, no listos para la guerra. Supe entonces lo que tenía que pasar. Necesitaba más, suficiente para que incluso Isen, cegado por el amor y la lealtad, no pudiera negarlo. Pruebas tan contundentes que las mentiras se derrumbarían bajo su peso. El miércoles siguiente, Isen llegó a mi apartamento después del trabajo. Lucía agotado, la corbata torcida, el rostro pálido por las largas horas. Se hundió en la silla frente a mí y se frotó las sienes. Clara acaba de llamar, murmuró. Su padre necesita otro procedimiento. El seguro no lo cubre. Necesitan 200 para el viernes. Sentí que el aire me abandonaba el pecho. Las palabras eran casi idénticas a las que Clara había usado la última vez. Mis manos temblaban mientras alcanzaba mi teléfono. Isen, dije suavemente, necesito mostrarte algo. Él miró hacia arriba, desconcertado. Abrí las fotos que el cajero me había enviado. Una por una, coloqué la pantalla frente a él. Los recibos brillaban en la tenue luz de mi cocina. 400, 600, champán,
caviar, comestibles de diseñador, cada uno fechado los mismos. Días que su esposa había afirmado que su familia estaba desesperada. Al principio, frunció el ceño. Mamá, estos podrían ser de cualquiera. Mira más de cerca, susurré. Sus ojos se deslizaron hacia el nombre impreso en la parte inferior. Martin Hall. Su mandíbula se tensó. Él pasó al siguiente, luego al siguiente. Su voz se quebró. ¿Dónde conseguiste estos? Le conté sobre la cajera, sobre escuchar a los vecinos en la boutique, sobre la fiesta que la señora Delany describió. Cada palabra fue lenta, cuidadosa, como cruzar hielo delgado. El hombro de Isen se tensó. ¿Quieres decir, la familia de Clara? ¿Que mintió durante 2 años? Su voz era una mezcla de incredulidad y ira. No respondí, solo dejé que la evidencia hablara. Se puso de pie, caminando por la pequeña habitación, pasándose ambas manos por el cabello. No. Tiene que haber otra explicación. Tal vez papá tuvo un buen mes. Tal vez pidieron prestado. Tal vez su voz se desvaneció, poco convincente incluso para sí mismo. Quería acercarme a él, pero sabía que necesitaba espacio para dejar que la realización floreciera. Hijo, dije suavemente, yo sé que amas a Clara, pero el amor no debería exigir ceguera. Mira las fechas, mira las cantidades. Mientras trabajabas horas extras, ellos festejaban. Su pecho subía y bajaba rápidamente. Finalmente, dejó de caminar, sus ojos húmedos. Necesito saber con seguridad. No puedo seguir viviendo en esta niebla. Esa noche, después de que dejó mi apartamento, Isen fue a casa e hizo algo que nunca había hecho antes. Buscó entre las cosas de Clara. En el fondo de su armario, encontró bolsas de compras brillantes, de boutiques en el centro de Columbus. Dentro había ropa aún con etiquetas de precio, joyas guardadas en cajas de terciopelo, y luego el libro contable en espiral lleno, con la pulcra letra de Clara. Página tras página registraba cada emergencia, fabricada, alquiler, medicina, reparaciones de auto. Junto a cada línea estaba la cantidad que Isen había enviado. Al final de la última página, había una nueva entrada en negrita. Mamá, cirugía dental. Próximo mes, $1, 800 pesos. Una nota seguía en el margen. Si se resiste, recuérdale cuánto nos debe. ¿Cuándo? Isen me llamó más tarde esa noche. Su voz era hueca. Mamá, susurró. Es peor de lo que pensábamos. Llevaban registros, como si fuera un negocio. La tarde siguiente, Isen le pidió a Clara que se sentara con él en la sala. Su voz era calmada, pero sus manos temblaban. Puso el libro contable sobre la mesa de centro. Los recibos que le había dado apilados, ordenadamente a su lado. Los ojos de Clara parpadearon. En el momento en que los vio, por un instante, se congeló, luego forzó una risa. ¿Dónde encontraste ese viejo cuaderno? Esos son solo apuntes domésticos. Isen abrió en una página etiquetada reparaciones. De auto 650 pesos. Esta fecha, dijo en voz baja, me dijiste que la transmisión de tu padre se rompió. Lloraste por teléfono hasta que transferí el dinero. En este mismo día, gastaste casi 700 en ropa. Y aquí, facturas del hospital, 300 pesos el mismo día que papá compró champán. Su voz temblaba, pero su mirada nunca se apartó de la de ella. La máscara de Clara se quebró. Se inclinó. Adelante, su tono agudo. No tenías derecho a revisar mis cosas. Y tú no tenías derecho a convertir mi vida en un cajero automático. Isen espetó. Las palabras quedaron suspendidas pesadamente en la habitación. Martín llegó minutos después, llamado por el mensaje urgente de Clara. Entró vistiendo una camisa planchada con esa misma sonrisa confiada. Pero cuando vio el libro de cuentas, los recibos y el rostro pálido de Isen, su expresión vaciló. Hijo, sea lo que sea que esto parezca, puedo explicarlo. Entonces explica, exigió Isen. Explica por qué cada emergencia coincidía perfectamente con viajes de compras y fiestas. Explica por qué he dado más de 15,000 pesos en 2 años mientras tu casa sigue volviéndose más reluciente. Por un largo momento, Martin no dijo nada. Luego, con un suspiro, se sentó en una silla. Su tono cambió, más frío ahora, casi empresarial. Porque lo hiciste fácil. Querías ser el héroe y nosotros necesitábamos ayuda. Nunca fue personal, solo práctico. La cabeza de Clara giró hacia él. Papá, basta. Pero Isen ya había oído suficiente. No personal, repitió, su voz quebrándose. Renuncié a noches de sueño, trabajé horas extras, me salté vacaciones porque pensé que se estaban ahogando. Pensé que estaba salvando a mi familia. La fachada de Clara finalmente se hizo añicos. Está bien, escupió, lágrimas surcando su rímel. Sí. Mentimos. Sabíamos que siempre dirías que sí. Mi padre me dijo desde el principio, eras perfecto porque no puedes decir que no. Creíste cada palabra, y nosotros vivimos mejor por ello. ¿Por qué debería disculparme por ser más inteligente que tú? Isen sintió que el suelo se movía bajo sus pies. La mujer con la que se había casado, la familia en la que había confiado, nunca lo vieron como un compañero o un yerno,
solo como una vena para explotar. Una y otra vez hasta que no quedó nada, se puso de pie, su voz firme, aunque su corazón se rompía. Este matrimonio ha terminado. No viviré como tu víctima un día más. Esa noche, Ethan empacó una sola bolsa de deportes y dejó su apartamento. Clara lo siguió hasta la puerta. Sus sollozos lo suficientemente fuertes como para hacer vibrar las paredes de los vecinos, pero sus palabras estaban envenenadas de furia. Te arrepentirás de esto, Ethan. Nunca encontrarás a alguien que te dé lo que yo te doy. Se detuvo solo el tiempo suficiente para responder. Ya me arrepiento de haberte creído. Luego salió a la fría noche de Ohio, el libro de cuentas todavía bajo su brazo como una prueba demasiado pesada para soltar. Los días siguientes se difuminaron en presentaciones judiciales, consultas con abogados y largos silencios donde Ethan intentaba recomponer las ruinas de su confianza. Clara contraatacó al principio, insistiendo en que los recibos estaban falsificados. El libro de cuentas malinterpretado, pero la admisión descuidada de Martin y las fotografías que yo tenía hicieron que su defensa se desmoronara. Para cuando comenzaron los procedimientos de divorcio, sus tácticas habían cambiado de la negación a la desesperación. Suplicaron, negociaron, prometieron devolver cada centavo. Ethan nunca miró atrás. Cuando los abogados calcularon todo, el total extraído de él superó los 20,000 pesos. Ese número se sintió como una cuchilla retorciéndose. En su pecho, representaba meses de sueño perdido, años de horas extras e innumerables sacrificios que nunca podría recuperar. Sin embargo, por dolorosa que fuera la suma, la verdadera herida era saber que su bondad había sido calculada en su contra, transformada en el lujo de otra persona. Clara intentó un último acto. Llegó a mi apartamento sin avisar una tarde, vistiendo ropa sencilla y sin maquillaje, con su voz temblorosa mientras suplicaba. Ataline, por favor habla con Ethan, dile que no me odie. Yo estaba desesperada. Miré fijamente, su mirada, calmada y firme. La desesperación no organiza fiestas con champán. Clara, la desesperación no viste seda y perlas mientras pide dinero para el alquiler. Tú, no estabas desesperada, te sentías con derecho. Se fue sin más lágrimas, solo una fría mirada que me dijo que la máscara finalmente se había caído. Ethan se mudó a un pequeño apartamento cerca de su trabajo. Las paredes estaban desnudas, los muebles simples, pero había un extraño alivio en el vacío. No más mentiras esperando en la puerta, no más crisis fabricadas de la nada. Venía a menudo a cenar conmigo, y, aunque sus ojos cargaban sombras, podía ver la luz regresando. Meses después, el divorcio se finalizó. Clara desapareció de Columbus con sus padres. Su partida fue silenciosa y apresurada. Los vecinos susurraban sobre cobradores de deudas y proveedores impagos, pero ya no me importaba. Lo que importaba era que Ethan era libre. Una noche, mientras compartíamos un estofado en mi mesa de la cocina, tomó mi mano y dijo, mamá, debería sentirme destrozado, pero me siento más ligero. Me robaron mi dinero, pero tú salvaste mi vida. Sus palabras me llenaron de tanto dolor como orgullo. Había sido quemado, pero era más fuerte por sobrevivir. La historia no terminó con la pérdida, terminó con el comienzo. Mi hijo, avanzando, marcado pero liberado, listo para reconstruir una vida que nadie podría falsificar de nuevo. Cuando miro hacia atrás en todo, me di cuenta de que el mayor dolor no fue el dinero perdido, sino la confianza traicionada. Mi hijo creyó que estaba ayudando a la familia, pero en verdad, estaba siendo utilizado. Y yo, como su madre, tuve que encontrar el valor para mostrarle lo que aún no podía ver. Me enseñó que la generosidad sin sabiduría se convierte en una puerta para la manipulación. El amor nunca debería exigir ceguera, y la verdadera familia nunca se esconde detrás de mentiras. Al hablar, puede que le haya roto el corazón, pero también lo salvé de años más de engaño. Ahora camina con ojos más claros, y yo me siento orgullosa de saber que enfrentamos la verdad juntos. ¿Y tú, qué lección sacas de esta historia? ¿Y desde qué ciudad estás mirando ahora mismo? Comparte tus pensamientos. Leo cada uno.